empezamos de nuevo la Biblia, la lectura y la investigación bíblica. Vamos a empezar entonando una canción de alabanza a Jehová. La creación alaba a Jehová, es la número 11. Así vamos a ver la canción número 11. La creación alaba a Jehová. Después nuestro hermano Sergio Reyes nos dirige en la oración de apertura. Bien, hermanos, hoy empezamos de nuevo la lectura de la Biblia, los días de la creación, los capítulos 1 y 2 de Génesis, y vamos a ver cómo Jehová creó los cielos y la tierra y de qué manera nos infunde esto temor y reverencia. En Busquemos Perlas Escondidas se contestará una pregunta: ¿fue Jesús co-creador con Jehová? En Seamos Mejores Maestros veremos un vídeo. Pero hay un discurso muy interesante. Saber que fuimos creados nos da paz interior. Cuando uno sabe esto, tiene paz interior. Veremos por qué es importante este discurso. Y en nuestra vida cristiana veremos dos vídeos. Es verdad que creemos en Jehová, pero ¿podemos explicarlos? Bueno, pues este es otro tema que vamos a tratar. ¿Puede usted explicar por qué cree en Dios? Finalmente, el estudio bíblico de congregación, un tema muy interesante que nos afecta personalmente a cada uno de nosotros. Muy bien, pues esta es la introducción. En la primera parte de nuestro programa Tesoros de la Biblia, el hermano Jesús Morón va a presentar el discurso Jehová crea la vida en la tierra. Te escuchamos, Jesús. Génesis significa origen o nacimiento, y este libro fija el tema de toda la Biblia. Para ver más información, vamos a ver un vídeo a continuación. Información sobre el libro de Génesis.
Moisés terminó de escribir Génesis en el desierto de Sinaí en el año 1513 antes de nuestra era. Nació en el año 1593 y fue profeta, líder, juez, historiador y mediador del pacto de la ley. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco, el libro de Job, el Salmo 90 y quizás el Salmo 91. La palabra Génesis significa origen o nacimiento. Este libro explica el origen del universo y cuenta cómo Dios preparó la tierra para que los seres humanos vivieran en ella. El libro también describe el origen de los israelitas y su vida en Egipto hasta la muerte de José en el año 1657 antes de nuestra era. Génesis tiene 50 capítulos. Los capítulos 1 y 2 explican cómo Dios, en 6 periodos de tiempo llamados días, preparó la tierra para los humanos. Después, Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. Ellos debían llenar la tierra y tomar control de ella. Tenían la posibilidad de vivir eternamente. En el capítulo 3, una serpiente tienta a Eva para que desobedezca a Dios. Adán también desobedece a Dios. Y desde entonces todos los seres humanos son pecadores y mueren. En el capítulo 6, ángeles malvados vienen a la tierra con cuerpos de hombres, se casan con mujeres y tienen hijos híbridos llamados Nefilim. Como hay mucha maldad, Dios decide acabar con todo ser vivo por medio de un gran diluvio. Sin embargo, Noé es un buen siervo de Dios y Jehová le pide que construya un arca para salvar a su familia y a muchos animales. Los capítulos 10 y 11 dicen que después del diluvio, la gente construye una ciudad con una gran torre para vivir juntos y así ir en contra del propósito de Dios de llenar la tierra. Pero Dios confunde su idioma y los dispersa. Los capítulos 11 a 25 se centran en la vida de Abraham, un hombre de fe. En el capítulo 12, Jehová le dice a Abraham, que entonces se llamaba Abraham, que vaya a la tierra donde un día sus descendientes formarán una gran nación. Le promete que por él todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. En el capítulo 15, Jehová le pide a Abraham que cuente las estrellas si es que puede, y le dice: así de numerosa llegará a ser tu descendencia. ¿Lo sabía? Génesis fija el tema de toda la Biblia. La vindicación del derecho que Jehová tiene de gobernar y el cumplimiento de su propósito para la humanidad y para la tierra por medio de su reino en manos de una futura descendencia. En Génesis 3:15 se predice por primera vez esta descendencia y lo que hará. Apocalipsis muestra cómo esa descendencia aplastará a la serpiente original, Satanás, y traerá las bendiciones prometidas a la humanidad obediente. En el capítulo 19, Dios destruye Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas por sus prácticas sexuales repugnantes. En el capítulo 22, Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Pero cuando Abraham está a punto de hacerlo, Jehová lo detiene y le repite las promesas que le ha hecho sobre su futura descendencia. Los capítulos 24 a 50 se centran sobre todo en Isaac, sus 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú, y José, el hijo de Jacob. Isaac bendice a Jacob, quien luego se va a Padán Aram. Allí, con Lea, Raquel y las siervas de ellas, Jacob tiene muchos hijos, entre ellos 11 varones. Después Jacob regresa a Canaán, donde Dios le da el nombre de Israel, y Raquel tiene otro hijo. En total, Jacob tiene 12 varones. Los capítulos 37 a 41 dicen que cuando José tiene 17 años, sus hermanos lo venden y se convierte en esclavo de Potifar, un funcionario de la corte del faraón. La esposa de Potifar intenta seducir a José, pero no lo logra.
Entonces ella lo acusa de intentar violarla y él acaba en prisión. Cuando José tiene 30 años y todavía está en la cárcel, le interpreta unos sueños al faraón con la ayuda del Espíritu de Dios. Como resultado, el faraón libera a José y lo nombra primer ministro de Egipto. En los capítulos 42 a 47, José se reencuentra con su familia y todos se van a vivir a Egipto como extranjeros. El capítulo 49 relata la profecía que Jacob dijo antes de morir sobre sus hijos. La familia de Judá sería antepasada de la descendencia prometida, es decir, Silo, al que le pertenecerá la obediencia de los pueblos. Cuando lea el libro de Génesis, fíjese en que se explica la verdadera causa del sufrimiento. Vea cómo y por qué los patriarcas recibieron la bendición de Dios y descubra cómo las promesas que Dios les hizo a esos hombres de fe se cumplen gracias a Jesucristo, el Rey del reino de Dios. La tierra como la conocemos hoy se creó en 6 días creativos. La palabra hebrea que se utiliza para día designa un espacio de tiempo de diversa duración. La Biblia no especifica cuánto duran los días creativos, pero en un estudio de los capítulos 1 y 2 indica que se trata de un periodo extenso de tiempo. La tierra se hallaba sin forma, desierta, con plena oscuridad y totalmente cubierta de agua. El primer día creativo se menciona que está en Génesis capítulo 1 versículos 3 y 4. Ahí Jehová crea la luz. La luz penetra de manera difusa en un manto de nubes. El proceso fue gradual y no era posible identificar cuál era la fuente de luz. Luego Jehová creó la división entre la luz y oscuridad. A la luz se le dio el nombre de día y a la oscuridad se le dio el nombre de noche. Y como sabemos, esto se ejecuta a través de la rotación de la tierra. Segundo día creativo, Génesis 1:16. Dios hizo una expansión causando que algunas aguas sobre la superficie de la tierra se quedaran y otra gran cantidad fueran elevadas por encima de la superficie de la tierra, de manera que ambas estaban distanciadas o separadas por la expansión. A esta expansión Dios le dio el nombre de cielo. Ni las estrellas ni otros cuerpos del espacio exterior están dentro del cielo. Tercer día creativo, Génesis capítulo 1, versículos 9 y 11. Ahí Dios reunió las aguas de la superficie de la tierra, de tal manera que apareció el terreno seco. Este recibió el nombre de tierra. Y Dios, no la casualidad ni un proceso evolutivo, dio a la materia inanimada el principio vital, de modo que vinieron a la existencia la hierba, la vegetación y los árboles frutales. Cada una de estas especies podría reproducirse según su género. Cuarto día creativo, Génesis 1:14. A partir del cuarto día creativo, el sol, las estrellas y la luna llegan a tener una relación o función diferente, ya que se hacen visibles y distinguibles desde la superficie terrestre, con la finalidad de servir como señales para diferenciar estaciones, días y año. En el quinto día creativo, Génesis 1:20, Jehová Dios crea las primeras almas no humanas, crea las criaturas marinas y las aves voladoras. Dios no se propuso que las demás formas evolucionaran de una sola criatura, sino que llegaron a existir por el poder divino según su género y con la capacidad de reproducirse. En el sexto día creativo, en Génesis 1:24 y 1:27, primero en 1:24 Jehová crea los animales, tanto los animales domésticos como los animales salvajes, y también dice que crea el animal moviente del suelo. Todos ellos, como lo hemos visto antes, como el animal marino y las aves, se pueden reproducir según su género y según su especie. Al final del sexto día creativo, Jehová crea una criatura completamente nueva, superior a los animales, pero inferior a los ángeles. Esta criatura es el hombre. Jehová crea al hombre del polvo, le da aliento de vida y por lo tanto en este momento llega a ser alma viviente. Más tarde, de la costilla de Adán, Jehová crea a Eva y con esto la creación de la mujer se completa el género del hombre.
Así podemos decir que aunque la Biblia no es un libro científico, cuando habla de ciencia es exacto, porque quien lo inspiró es el creador de todas las cosas y por su voluntad llegaron a existir. Muy bien, Jesús, estupendo. Era un desafío, ¿verdad? 10 minutos ese discurso cada día, se habla de los 6 y lo has hecho muy bien, porque el vídeo era grande y amplio, muy informativo. Muchas gracias por tu buen discurso, hermano, excelente. Ahora nuestro hermano Pablo Alonso va a tratar con nosotros las perlas escondidas. Recordamos que hoy tenemos 10 minutos para esta asignación. Pues podemos todos participar en los comentarios y así podemos sacar el beneficio. Siempre debemos tener presente que los comentarios sean breves y de esa manera más hermanos tendrán la oportunidad de expresar lo que ellos han investigado. Vamos a ir sin más dilación y nos vamos a dirigir al libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 1. Hermano Antonio González. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien, muchas gracias. La pregunta dice, ¿qué dice la Biblia sobre la edad de la tierra? Hermano David Herrera. Pues en realidad no dice nada de la edad de la tierra, solo dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra sin dar datos del tiempo que pudiera tener. Ya se encargan los científicos, por medio de tener ciertos datos, de más o menos calcularla. Muy bien. Sin duda que es tan importante como para que la Biblia tuviera que decir la edad de la Tierra. Hermana Puri González. Pues la verdad que no, porque si fuese importante Jehová hubiese hecho algo para que pudiésemos calcular más o menos. A nosotros no nos incumbe el tiempo que estuviese la tierra hecha, lo que nos incumbe es lo que conlleva ello. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer ahora Génesis 1, el capítulo 1, versículo 26. Hermano Jesús Reyo. Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Muy bien, muchas gracias. Viendo lo que menciona que dice hagamos, surge la pregunta, ¿fue Jesús un co-creador? Hermana Paloma de Conde. Pues podemos decir que no, solamente Jesús fue un instrumento, un agente por el medio del cual pues Jehová creó y realizó todas sus obras, porque esta creación fue por medio del Espíritu Santo, fuerza activa de él. Muy bien, muchas gracias. Hermana Lina García. Lo que Jesús fue el agente que Jehová utilizó para crear todas las cosas, y como Jehová es la fuente de la vida se la debemos todos a Él y todas las cosas, y así lo reconoció el propio Jesús. Muy bien, muchas gracias. Sin duda que habéis visto o considerado al final del libro Perspicacia menciona, véase la creación, habéis visto lo que significa la palabra creación. Pinchando en el libro Perspicacia, sí, hermano Sergio Reyo. Dice que tanto la palabra hebrea como la griega significan crear y se usan exclusivamente con referencia a la creación divina. Muy bien, muchas gracias. Y como sigue diciendo, a Jehová se le identifica a través de... ¿De qué se le identifica? Hermana Angelines, de Díaz. Pues a Jehová se le identifica como el creador
en todas las escrituras de la Biblia. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Salvanés. Pues en el capítulo 1 vemos que Dios va inspeccionando su obra, viendo que todo lo que iba haciendo era bueno. De hecho, en el último versículo vemos que calificó el resultado de muy bueno. Sin embargo, antes de llegar a esta calificación, vio que algo no era bueno, y es que el hombre continuara o estuviera solo, como vemos en el capítulo 2, versículo 18. Así vemos que el matrimonio es un magnífico regalo de Jehová, que complementó su obra y que es un medio que él ha establecido que ayuda a que se cumpla su voluntad en la tierra. Muy bien, muchas gracias. Hermana Lidia Alonso. Si en Génesis 2, 22 al 24 se muestra cómo Jehová hizo una mujer y se la llevó al hombre, y que el hombre dejó a su padre y a su madre y se unió a su esposa. Lo que significa es que el matrimonio es una institución divina que tiene que durar para siempre y que es algo permanente y sagrado, y que el esposo es el cabeza de la familia. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sonia. En Génesis 1, 26 y 27 dice que Jehová Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Por eso, si nos ha creado con cualidades similares a las suyas, está claro que podemos cumplir con algo que desea, como es ser imitadores suyos, incluso aunque seamos imperfectos, porque esto Él ya lo tiene en cuenta y aún así confía en nosotros. Y esto lo que indica es cuánto nos valora. Muy bien, muchas gracias. Hermana Mari Carmen del Río. En Génesis 2.9 se habla del árbol de la vida y del conocimiento de lo bueno y lo malo. No es que estos árboles tuvieran un poder sobrenatural, simplemente Jehová los utilizó de manera simbólica, porque es el único que tiene el derecho exclusivo de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así, el comer de ese árbol para Jehová fue una falta muy grave, porque el árbol de la vida representa la vida eterna y solo Él tiene el derecho de darla. Muy bien, muchas gracias. Hermana Teresa de Lucas. Sí, en el 2.19 leemos que Jehová le dio a Adán la tarea de poner nombre a los animales. Jehová lo podía haber hecho él mismo, ya que él los había creado, pero dejó que Adán lo hiciera, demostrando amor hacia Adán y también que le dignificaba con ese trabajo. Lamentablemente Adán dejó de trabajar con Jehová y el resultado fue un desastre. Así que lo que aprendemos es que cuando trabajamos para Jehová somos felices. Muy bien, muchas gracias. Hermana Mari Carmen González. En el capítulo 2, versículos 18, ahí pues, nos viene muy bien para la predicación, cuando algunas personas tachan de que la Biblia es machista, porque ahí vemos que Jehová le concedió la misma dignidad a la mujer que al hombre cuando dijo que él iba a ser un ayudante. Muy bien, muchas gracias. Hermano Sergio Reyo. Siguiendo el comentario de Teresa, cuando Jehová le dio al hombre la tarea de poner nombre a los animales, le estaba ayudando también con la otra asignación que le había dado, que era cuidarlos, porque al pensar en las características y al estudiar profundamente a cada animal, pues el hombre los conocería mejor y podría cuidarlos de mejor manera. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo Conde. Cuando dice Génesis 2.3, y el séptimo día Dios se puso a descansar de toda la obra que había creado o que había estado haciendo, y bendijo el día séptimo, entonces no quiere decir que Jehová dejó de trabajar. Jehová es un trabajador incansable, dejó de trabajar con relación a la tierra, pero sin embargo ha continuado sin interrupción su obra. De hecho, en las escrituras griegas hablan de una nueva creación. Es algo, dijo Pablo. Estaba preparando para cumplir su propósito. Muy bien, muchas gracias. Sí, hermano Iván. Sí,
Y otro punto sobre el 1.26, cuando dice que está hecho según nuestra semejanza, nos da a entender que el ser humano puede reflejar los atributos divinos y nos podemos esforzar por cultivar las cualidades de Dios, que pueden ser, por ejemplo, el amor, la misericordia, la benignidad, la bondad o la paciencia, y de esta manera estaremos imitando a nuestro Hacedor. Muy bien, muchas gracias. Hermano Enrique de Lucas, un último comentario. Génesis 2, 22 al 24 nos muestran cómo el matrimonio es una institución divina, el vínculo matrimonial es permanente y sagrado, y el esposo es el cabeza de la familia, y eso es así porque Jehová Dios así lo ha establecido. Muy bien, pues muchas gracias. Vuestros excelentes comentarios han mostrado la investigación que habéis llevado a cabo y por ello nos hemos beneficiado todos porque hemos matizado toda la información. Gracias. Te damos a ti, nuestro hermano Pablo, muchas gracias también por tu investigar en las perlas y hacérnoslo fácil. Muchas gracias. Ahora pasamos a la sala 2, por favor, si los hermanos que tenéis asignación podéis pasar, tener la bondad. Ya están terminando, muy bien. Nosotros por nuestra parte aquí tenemos a nuestro hermano Juan Carlos Reyo. Él va a hacer la lectura para nosotros de Génesis capítulo 1, versículos 1 a 19. Adelante, hermano Reyo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Y Dios dijo: que haya luz. Así que hubo luz. Después de eso, Dios vio que la luz era algo bueno y empezó a separar la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el primer día. Entonces Dios dijo: que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas. Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Dios llamó a la expansión cielo, y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el segundo día. Entonces Dios dijo: que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco. Y así ocurrió. Dios llamó al suelo seco tierra y al conjunto de aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca hierba, plantas con semilla y árboles frutales según sus géneros, y que den fruto y semilla. Y así ocurrió. La tierra empezó a producir hierba, plantas con semilla y árboles que dan fruto y semilla, todos según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el tercer día. Entonces Dios dijo: que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Servirán de lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, y así ocurrió. Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Así que Dios las puso a todas en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el cuarto día. Muy bien, Juan Carlos. Da gusto escucharte leer, ¿eh? Da gusto, hermano. Muy bien, muy bien. Tú tenías que tener en cuenta leer con esa actitud, y vaya, si has leído con esa actitud. Nuestro folleto de maestros
habla de guardar bien la puntuación. Y no es fácil, porque cuando hay un punto entre medio de una oración, debes parar, pero no parar demasiado. Y esto no es fácil, como lo has hecho muy bien, esta lectura. Por ejemplo, aquí en el versículo 17, así que Dios las puso todas en la expansión de los cielos para llenar la tierra, en el 16, Dios pasó a hacer de las dos grandes lumbreras la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Otro punto. Muy bien, estupendo. Has conseguido juntar todas las palabras, o sea, leer con grupos de palabras también. Muy bien. Así que te has preparado muy bien y pronuncias correctamente. Muchas gracias por tu buena asignación, hermano. Bien, pues vamos a pasar ahora a los tesoros. Vamos a los tesoros, seamos mejores maestros, perdón. Acabamos tesoros y vamos a poner un vídeo, cómo resaltar el valor práctico. Un vídeo muy interesante porque nos va a ayudar en la predicación y también a la hora de dar discursos aquí en la plataforma o hacer asignaciones. Vamos a verlo, cómo resaltar el valor práctico. No me interesa. ¿Alguna vez le han dicho esto en la predicación? Hay personas que solo quieren que nos marchemos. Otras quizás decidan cortar la conversación si no ven que el tema les beneficia personalmente. Así que debe hablar de un tema que sea práctico para sus oyentes y decirles cómo les puede ayudar esa información. Por ejemplo, imagine que ha habido un desastre natural en la zona donde usted predica. ¿Cómo podría incluir esta noticia en la conversación? Veamos un ejemplo. Hola, buenos días. Me alegro de que su vecindario no se viera tan afectado por las fuertes lluvias y las inundaciones. Sí, aquí no estuvo tan mal, aunque se cayeron algunos árboles detrás de la casa. Bueno, no queremos quitarle mucho tiempo. Hoy venimos a hablarle de la esperanza de la resurrección. ¿Volveremos a ver a quienes han muerto? Gracias, pero no me interesa. ¿Pero qué pasó? ¿Cree que el publicador logró que la persona viera el valor práctico de la información? El publicador mencionó la tormenta, pero no llegó a ponerse en el lugar de la persona. Y cuando la persona expresó lo que sentía, no adaptó la conversación a sus necesidades. Claro, todas las buenas noticias del reino son importantes, pero algunas pueden atraer más a ciertas personas en ciertos momentos de su vida. Es más, si no toma en cuenta lo que preocupa a la gente, podría parecer maleducado o grosero. En el ejemplo que acabamos de ver, ¿qué relato bíblico podría haber captado la atención de la persona? Volvamos a verlo. Siento mucho que algunas personas perdieran su casa por culpa de las inundaciones. Yo también. Hemos estado ayudando a un familiar a recuperar algunas de sus cosas. Menos mal que no hubo heridos. Cierto, menos mal. Es bonito ver cómo los vecinos se ayudan unos a otros. ¿Sabía usted que la Biblia promete que llegará el día en que dejaremos de sufrir por culpa de los desastres naturales? ¿Sí? ¿En serio? Bueno, piense por ejemplo en lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Mire lo que dice Marcos 4:39. Entonces él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se calmó. El publicador usó un tema de interés local y un texto relacionado con lo que le preocupaba a la persona. También puede resaltar el valor práctico de la información al discursar. Ahora bien, al decirle a un auditorio qué debe hacer, no haga que se sientan culpables. Fortalezca su amor y su fe, que se note que confía en que harán lo correcto. Cuando prepare un discurso, tome en cuenta las necesidades de los más nuevos. Pregúntese, ¿cómo puedo ayudar a mi auditorio a acercarse a Jehová y a vencer obstáculos que podrían impedir su progreso? Veamos un fragmento de una conferencia pública.
Hebreos 10, 24 y 25 dice: y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Si usted tiene la costumbre de faltar a las reuniones cristianas, muy mal hecho. Jehová sabe cuándo asiste y cuándo no. El Armagedón ya viene y no querrá perderse la vida eterna, ¿verdad? ¿Fue animador? ¿Cómo cree que se sintieron quienes asistieron a la reunión por primera vez? El orador le dijo claramente al auditorio lo que tenía que hacer, pero ¿qué podía haber dicho para motivarlos? Hebreos 10, 24 y 25 dice: y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Estos versículos dan importantes razones para asistir a las reuniones siempre. Por ejemplo, recibimos ánimo. Todos lo necesitamos. Y es así, sobre todo, porque vivimos tiempos críticos y el día de Jehová se acerca. Además, las reuniones nos dan la oportunidad de motivar a otros a mostrar amor y hacer buenas obras. Así es, que usted esté aquí hoy es animador. ¿Por qué? Porque está demostrando que aunque tiene otras muchas cosas que hacer, para usted no hay nada más importante que alabar y honrar a Jehová aquí, en la congregación. Solo verlo aquí, sentado, ya nos fortalece. Si usted logra resaltar el valor práctico de la información, sus oyentes verán cómo les beneficia el tema personalmente y los motivará a tomar acción. Qué bonito esta parte, ¿verdad? Resaltar el valor práctico. ¿Qué envuelve resaltar el valor práctico, hermanos? Según lo que hemos visto. Hermano Salvanés, Pablo. Pues ayudar a los oyentes a ver cómo el tema les beneficia personalmente y también mostrarles qué deben de hacer con la información que reciben. Muy bien, eso es básicamente, ¿verdad? Ahora, el esclavo, el fiel y prudente, enseña por contraste, ¿verdad? Hemos visto dos contrastes, uno en predicación y otro en enseñanza. El de predicación, por ejemplo, ¿qué pasó allí? Hermano Antonio González. Pues lo que pasó es que la primera parte el hermano no se puso en lugar de la persona, no fue... podríamos decir condescendiente, ¿no? Y le dijo, pues entiendo su posición y lo que le está pasando, ¿no? O sea, no se puso en lugar de la persona. Muy bien. Cuando la persona expresa su preocupación, ¿qué hace el hermano? La primera vez. Hermana Lina. Sí, él cita un tema de actualidad, pero cuando el hombre le dice su preocupación y lo que le pasa, el hermano sigue con el tema que llevaba preparado, que no tenía nada que ver, no se adaptó. Hay que hacer preguntas con tacto, pero también hay que escuchar a la persona, y una vez que se le escucha, adaptar el mensaje a lo que la persona ha dicho. Muy bien. Hermana Esperanza. Claro, porque la presentación del hermano, lo que le estaba diciendo era algo que él sentía y estaba bien, ¿no? Sin embargo, la información no era oportuna. ¿Por qué? Pues porque la persona tenía otra idea de lo que estaba pasando, y sí, es verdad que era bueno lo que le estaba diciendo, pero no era lo que la persona necesitaba en ese momento. Eso es, ¿verdad? Muy bien. El hermano mencionó que podíamos parecer hasta groseros o maleducados. Si una persona nos dice una preocupación y nosotros vamos por otro camino, cuidado,
Esto es peligroso en la predicación. Ahora, él dio la vuelta y ahora sí lo hizo muy bien, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo él? ¿Y qué nos enseña esto? ¿Cómo lo hizo hermano Pablo Alonso? Pues comentó que estaba también preocupado por la situación y luego después le leyó un texto apropiado a la situación en la que estaban. Le dijo, ¿pensaba usted que algún día podamos dejar de sufrir estos desastres? Y de hecho la persona ya se interesó en la conversación. Eso es muy bien, Marcos 4:39, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, y en cuanto a la reunión, en discursos, ¿verdad? Dice el hermano, no hagamos que se sientan culpables. El folletito de maestros también nos lo dice, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, había citado de las reuniones, Hebreos 10, 24 y 25. ¿Cómo lo hace él la primera vez? Hermano Juancho, por favor. Él la primera vez pues hace un poco sentir culpable al auditorio porque está utilizando un tono de reproche y no está destacando el valor positivo, sino también está diciendo por qué está mal no ir. La segunda vez lo hace mejor. Eso es, parece que les está echando la bronca, ¿verdad? ¿Verdad? Le dice, y si usted tiene la costumbre, va a venir el Armagedón y lo va a pillar. Esto no se puede decir en un auditorio, ¿verdad? Ahora, el contraste, ¿cuál es? El esclavo nos enseña. Hermano Iván, por favor. Pues fue mucho mejor, en vez de hacer sentir culpable al auditorio, echándole el Armagedón arriba, ahora decía que qué animador es ir a las reuniones, uno recibe el ánimo que tanto necesita en esta parte final de los días, y a la misma vez, dice él, nosotros podemos hacer lo mismo, motivar a otros, en vez de decir lo que dijo antes, Jehová sabe cuándo usted falta a las reuniones y cuándo viene, en vez de que Jehová está haciendo una inspección. Qué contento se siente Jehová de ver que estamos animando a otros y siendo animados. Así que efectivamente, como dice el folleto Maestros, es muy distinto hacer que otros se sientan culpables que fortalecer la fe que tienen en Jehová y el amor que sienten por Él. Exacto, muchas gracias. Hermana Rosa, por favor. Estaba valorando y animando al que estaban allí, que seguro que muchos tenían situaciones o cosas, pero habían hecho lo arreglo necesario para asistir para las reuniones y para asistir siempre. Entonces, valorando eso, estaba reforzando positivamente esa acción. Eso es, muy bien. Muchas gracias, hermano. Qué interesante, ¿verdad? Bien, pasamos a la otra asignación que nos queda ahora en esta reunión, Seamos Mejores Maestros. Nuestro hermano David Herrera ha preparado el tema Saber que fuimos creados nos da paz interior. Adelante. Casi todos los hombres viven sus vidas en medio de una tranquila desesperación. Estas palabras de un pensador estadounidense son el reflejo de muchas personas que no disfrutan de paz interior. Tristemente hay muchas circunstancias en el mundo que nos privan de esta paz interior. Desempleo, salarios bajos, inseguridad, enfermedades, desastres naturales, la muerte de un ser querido. Todo esto provoca ansiedad y nos priva de esta paz interior y más cuando nos enfrentamos a problemas serios. Pero este no era el propósito original de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Él mismo nos creó a su imagen y semejanza y nos dio todas las cosas para nuestro disfrute. Si queréis, me podéis acompañar a leerlo, por favor, en Hechos, el capítulo 17 y el versículo 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25 nos dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, así que no vive en templos hechos por hombres. Tampoco pide que le sirvan manos humanas, como si necesitara algo, porque Él mismo les da a todas las personas vida, aliento y todas las cosas. Y por eso podemos decir que Jehová
Se merece la gloria, la honra y el poder, como nos muestra Apocalipsis 4:11, porque precisamente es el creador de todas las cosas. Podemos decir que también a través de la Biblia podemos conocer y tener esa paz interior que el mundo no tiene. Generalmente, el concepto que tenemos de nosotros mismos puede generar esa ansiedad de la que hablamos, pero vamos a ver dos aspectos de la vida que pueden ser mejorables. Una, nuestra forma de pensar a la hora de tomar decisiones. ¿Dónde pensáis que está la guía, el plano, las coordenadas, el GPS que necesitamos para tomar buenas decisiones? Pues la carta de 2 a Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, censurar, rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Pero claro, seguir los consejos de la Biblia a veces puede ocasionar un esfuerzo, incluso autodisciplina, por culpa de nuestra inclinación imperfecta. ¿Qué haremos? Pues el Proverbio 3:5 nos dice que confiaremos en Jehová y no nos apoyaremos en nuestro propio entendimiento. Todos los que obedecemos a Dios y seguimos sus consejos reconocemos que es beneficioso y que aunque no desaparezcan los problemas, sentimos beneficios y paz interior que nos da Jehová. Y la segunda razón por la que pudiéramos no tener esa paz interior es cuando sentimos cierto prejuicio por personas de otra raza o de otra cultura distinta a la nuestra. Para no mostrar esos sentimientos negativos que pudieran sentir en nosotros, veamos el ejemplo de Jehová. En Hechos 10, 34 y 35 nos dice que Dios no es parcial para con nadie, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Pero ¿sabéis cómo podríamos intentar que si acaso existiera algún prejuicio, poderlo eliminar de nuestra mente y corazón? Pues intentando hacer un esfuerzo por conocer a ese hermano o hermana que es de otra cultura o de otra raza y entender que no tenemos ninguna razón para sentirnos superiores a otros. Por lo tanto, hermanos, saber que podemos tener paz interior a pesar de dificultades nos debe dar el ánimo necesario para saber que dentro de muy, muy poco, si somos obedientes, Dios nos va a bendecir con paz interior por toda la eternidad. Muchas gracias, hermano David. Excelente tu discurso, ¿verdad? Muy bien. Tú tenías que tener en mente hablar con entusiasmo. Y claro, el entusiasmo no es reír o estar alegre siempre, ¿verdad? No, el entusiasmo tiene que ir de acuerdo al tema que estamos tratando. Este era un tema serio, ¿verdad? Un tema que tiene cierta profundidad. Cómo uno conserva la paz de Dios, el saber. O uno tiene la paz por saber que Jehová nos ha creado. Y quedó muy bien plasmado, ¿verdad? Pues uno tiene tranquilidad, mostraste tú, ¿verdad? Tiene tranquilidad cuando llega a tener paz enfrentándose a problemas, por ejemplo, porque tiene una guía. O cuando se enfrenta como hoy se enfrentan, a tirar por tierra a otras culturas y demás, pues sabemos que Jehová no es así. Saber que Él nos creó nos hace ser como Él, a su imagen y semejanza, ¿sí? Muy bien, David. Dice el folleto, maestros, hable con el corazón para motivar a sus oyentes. Y dice la tercera parte, dice, haga que su mensaje cobre vida. ¿Cómo? Hable con el corazón. Muestre lo que siente mediante expresiones faciales. Esto lo has hecho tú, ¿verdad? Era un asunto serio y delicado, con seriedad y ademanes que sean naturales. Muy bien, te damos muchas gracias, hermano David. Excelente. Bien, hermanos, pues ahora pasamos a nuestra vida cristiana. Hemos terminado ya esta parte de la reunión y vamos a ponernos de pie para entonar una canción de alabanza a Jehová. Así, por favor, vamos a pedir a Jehová lo que dice la canción, danos fuerzas y valor. Canción 73.
impresionante canción, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos la siguiente reunión, Nuestra Vida Cristiana. Nuestro hermano Sergio Reyo va a analizar con nosotros el tema ¿puede usted explicar por qué cree en Dios? Adelante, hermano Sergio. ¿Sabéis quién es Dick Fosbury? Este hombre es un famoso saltador de altura, ya retirado, que es conocido mundialmente porque inventó la técnica que en la actualidad todos los saltadores de altura usan profesionalmente. Y aunque ahora sabemos que esa técnica es mucho mejor que la que se usaba tradicionalmente, cuando Fosbury lanzó esta técnica al mundo, no lo tuvo muy fácil. En ese entonces la mayoría de la gente pensaba que la técnica tradicional era mejor. Pero Fosbury sabía que su técnica iba a superar a la tradicional. Había estudiado profundamente su técnica y confiaba en ella. Y por eso la usó para participar en los Juegos Olímpicos de México de 1968. ¿Cuál fue el resultado? Fosbury ganó la medalla de oro y demostró al mundo que tenía razón. ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, aprendemos que lo que piensa la mayoría de la gente no siempre es la verdad. Y esto se puede aplicar cuando hablamos de la creación y la evolución. En la actualidad, la mayoría de la gente en este mundo cree en la teoría de la evolución, pero son muy pocos los que han estudiado a fondo esta teoría. ¿Qué se puede decir de nosotros? ¿Hemos estudiado a fondo las pruebas que tenemos de que existe un creador? ¿Sabríamos contestar si alguien nos preguntara por qué creemos en Dios? Bueno, vamos a ver dos vídeos sobre una cirujana ortopeda y un zoólogo que han estudiado a fondo las pruebas de que existe un creador y vemos cómo ellos lo explican. Así después contestaremos unas preguntas. Me llamo Irene Hoff-Lorenzo. Estudié medicina en la Universidad de Zurich, en Suiza, y luego me especialicé en cirugía ortopédica. Yo no creía en la existencia de un creador porque creía que las especies llegaron a existir por evolución. Cuando se compara la anatomía de diversos organismos, se ven algunas similitudes. Para mí era lógico que hubiera una relación entre estas similitudes, que eso demostraba que descendemos de un antepasado común. Cuando acabé la carrera de medicina, trabajé en los departamentos de cirugía de varios hospitales. En ortopedia, una gran parte de la ortopedia tiene que ver con la colocación de prótesis para reemplazar articulaciones enfermas o que ya no funcionan. La rodilla no solo se flexiona y se extiende, sino que también realiza un deslizamiento, una leve rotación. Con una prótesis de rodilla no podemos lograr toda la movilidad de una rodilla sana. Al observar a un patinador o a una bailarina, no cabe duda de que tiene que haber un diseñador que es muy superior a nosotros. Para que un pie funcione bien, debe haber armonía entre las articulaciones, los tendones, los músculos y el sistema nervioso. Cuesta creer que eso sea resultado de la evolución. Cuando alguien vino a casa a hablarme de la Biblia, vi que los argumentos a favor de la creación eran mucho más lógicos. Además, descubrí que hay científicos de renombre que dudan que la teoría de la evolución sea cierta. Estudiar la Biblia me ayudó a saber quién es Dios. Es como la comida. Para saber si está buena, tienes que probarla. De igual modo, para saber si lo que la Biblia dice es la verdad, tienes que estudiarla. Me llamo Jaroslav Dobanich. Me gradué de la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Uzhhorod y me especialicé en zoología.
Amo la naturaleza y deseo protegerla. A mi parecer, la teoría de la evolución presentaba argumentos razonables de que no existía un creador y de que todo se había formado gracias a una serie de cambios y combinaciones al azar. Aunque no podía comprobarlo, seguía creyendo en esto. Puedo decir que yo era un firme seguidor de la evolución. Mientras trabajaba en una reserva de la biosfera ubicada en la región de los Cárpatos y analizaba el funcionamiento de los sistemas ecológicos, estudié la naturaleza desde la óptica de la teoría de la evolución. Pero al observar la naturaleza desde esa perspectiva, empecé a encontrar algunas contradicciones en la teoría de la evolución. Descubrí cosas que no podían haber llegado a existir mediante la selección natural. A medida que comenzaba a pensar en la existencia de un creador, fui descubriendo más elementos que refutaban la teoría de la evolución. ¿Puede alguien afirmar que los programas informáticos aparecieron por casualidad? En cambio, los evolucionistas quieren convencernos de que el ADN se formó por evolución. Para ilustrarlo, es como decir que si tomamos unas cuantas letras de madera y las esparcimos sobre una mesa, al final tendremos una enciclopedia completa. Y la probabilidad de que el ADN se haya originado por evolución es aún mucho menor. Cuando empecé a considerar seriamente la posibilidad de que el mundo tuviera un creador, me puse a pensar en lo siguiente. Yo sabía que, según la religión, Dios había creado la tierra. Así que decidí analizar diferentes doctrinas religiosas, incluyendo lo que la Biblia dice sobre cómo creó Dios nuestro planeta. La Biblia es muy antigua. Se escribió hace miles de años, pero su contenido sigue siendo exacto y auténtico. Además, la Biblia contiene numerosas profecías que predijeron muchos acontecimientos. Estos sucesos se cumplirían en el futuro distante, en ocasiones después de varios siglos. La historia confirma que las profecías de la Biblia se han cumplido con total precisión, de modo que el autor de esas profecías debe tener capacidades muy superiores a las del hombre. Eso prueba que el autor de la Biblia no es el hombre, sino alguien mucho más sabio que cuenta con capacidades que el ser humano no tiene. Qué fortalecedor ver su convicción, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer unas preguntas sobre los vídeos. La primera dice, ¿por qué cree Irene Hoff Lorenzo en la creación y no en la evolución? Hermano Juan Ignacio Reyo, por favor. Porque después de estudiar la anatomía de los seres vivos y muy especialmente de los seres humanos, llega a la conclusión de que ese asombroso diseño pues no ha podido ser por casualidad, sino que una mente inteligente ha tenido que estar detrás de ello. Muy bien. Hermano Óscar Martínez. Le ha maravillado como a nosotros ver cómo funcionan las piernas y los músculos de patinadores o bailadores, y como ella reemplaza partes, huesos o partes que se han dañado, no tiene ningún sentido pensar que la copia la ha hecho alguien y el original, que obviamente es mucho mejor, ha venido a la existencia por sí solo. Exacto, un razonamiento irrefutable. Hermana Sheila de Morón, por favor. Y ella también dice que a través del estudio de la Biblia llegó a ver que los argumentos que le da esta para el tema de la creación eran muchísimo más lógicos que lo que intentaba explicar la evolución. Exactamente. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree Jaroslav Dobanich en la creación y no en la evolución? ¿Por qué lo cree este hermano? Hermana Lina García, por favor. Sí, explica que él era un acérrimo de la creación,
pero cuando empezó a ver la naturaleza a la luz de la evolución se dio cuenta que no cuadraba, que no era posible que la naturaleza hubiese llegado a existir por medio de la evolución. Que dice que los informáticos, los programas hay que hacerlos, y sin embargo dice que la evolución dice que el ADN se ha formado de nada y es totalmente imposible. Cierto, pone dos ejemplos muy bonitos. Hermana Raquel de Rodríguez. Sí, también vio que aunque la Biblia era un libro muy antiguo, su contenido era exacto y auténtico. Él se fijó en las muchas profecías que se habían cumplido con total precisión. Entonces entendió que el autor de esas profecías tenía capacidades mucho más superiores que las de cualquier hombre. Exacto. Hermana Angelines de Díaz. Y pone el ejemplo de que el ADN, si se hubiera formado por casualidad, es como tirar encima de una mesa varias letras y que de ahí salga una enciclopedia. Es igual de irrazonable pensar que sería así. Efectivamente, un ejemplo muy, muy bonito. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo le explicaría usted a alguien por qué cree en la creación? Una pregunta más personal. Hermano Pablo Salvanés. Pues yo en esta circunstancia siempre me he ayudado de un texto de la Biblia, Hebreos 3:4, que dice que toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Y es razonable, nadie se plantea que una casa pues haya salido del azar. Sin embargo, en la naturaleza, en la creación, todo refleja diseño y la gente sí se plantea que ha sido fruto de la casualidad. Efectivamente, un texto que viene al pelo. Hermana Carolina, por favor. También para creer en la creación o en Dios hay que tener fe. Pues para creer en la evolución también hay que tener fe, pues todavía no se ha probado. Efectivamente, también. Hermana Montemayor. Y siguiendo con el argumento de Pablo Salvanés, algunas veces hay quien piensa que es un argumento muy básico esto de la casa, que es como un poco una historia de niños, pero podemos argumentar que en realidad es el principio de causa y efecto, y que ese mismo principio se muestra en la teoría de Einstein de energía igual a materia, con lo cual son dos maneras distintas de explicar lo mismo, que no existe un efecto si no hay una causa. Muy, muy buen apunte, llevándolo un poquito a un nivel más avanzado, ¿verdad? Un comentario más, hermano Óscar Martínez, antes de pasar a la siguiente. A mí me ha ido bien el ejemplo que apareció en una publicación, no me acuerdo en cuál, que hablaba de los arqueólogos cuando encuentran restos, que empiezan a darle vueltas a ver de cuándo serán los restos y discuten si hace 500 años, 1000, si los que los hicieron eran muy listos o muy limitados, pero con la evolución se usa el sistema completamente distinto. Aparecen unos restos y ya se da por sentado de que no tienen ningún hacedor, para mostrar que el mismo sistema que ellos usan con la arqueología, usémoslo también con la creación. Claro, muy bien. Pues ya tenemos una colección completa de argumentos que podemos dar. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué publicaciones de la Organización de Jehová pueden ayudarlo a asegurarse de que fuimos creados y a explicárselo a otras personas? Hermana Victoria, por favor. Pues, por ejemplo, el folleto del origen de la vida, 5 cuestiones dignas de análisis. Muy bien. Hermano Ismael de Lucas. También otra publicación que puede ayudarnos a esto es Si es la vida obra de un creador. Muy bien. Hermano tercero, Emilio. Sí, luego contamos con vídeos de JW como por ejemplo Las maravillas de la creación revelan la gloria de Dios, El diseño de la vida y patrones en la naturaleza. Muy bien.
Hermano Pedro Luis Rodríguez. También la serie de la que se basa esta asignación, que de esta serie de casualidad o diseño, del cual hemos visto a dos personas que parece que tienen estudios superiores y por lo tanto refutan ellos mismos lo que enseñan en la universidad, quizás con sus propias observaciones y lo que dice la Biblia. Muy bien. También una para que apuntemos, va enfocada a los jóvenes, pero todos podemos usarla. Es la Atalaya de Estudio, septiembre de 2016, página 23, titulado Joven, fortalece tu fe. Así, hermanos, llevémonos dos ideas de esta asignación, las dos que mencionan los textos. Primero, Romanos 12, 1 y 2, dice que usemos nuestra capacidad de pensar. Así, analicemos los hechos. Y después Proverbios 15, 28, que dice que el sabio medita para responder. Así, si es necesario, ensayemos para dar una respuesta apropiada a quien nos lo pregunta. Si así lo hacemos, de seguro que todos estaremos listos para contestar cuando nos pregunten por qué creemos en Dios. Muy bien, hermano Sergio, gracias por esta bonita asignación. Ahora pasamos al estudio del libro, capítulo 98. Nuestro hermano Arturo León va a hablar con nosotros de este capítulo. El título del capítulo que vamos a analizar es Los apóstoles de nuevo quieren prominencia. Y los dos puntos a destacar están allí mismos mencionados en la historia. 1, Jesús vuelve a predecir su muerte. Y 2, corrige a los apóstoles por su deseo de prominencia. Entonces vamos a pedirle al hermano Juan Carlos Reyo que nos ayude con la lectura de esta historia y después hacemos las preguntas impresas y hallaremos también alguna aplicación para nuestra vida cristiana. Por favor, hermano Reyo. Jesús y sus discípulos siguen viajando por Perea hacia el sur y ahora cruzan el río Jordán cerca de Jericó. Les falta poco para llegar a Jerusalén. Otras personas viajan con ellos para la celebración de la Pascua del año 33. Jesús va delante de los discípulos, decidido a llegar a la ciudad a tiempo para la Pascua. Pero los discípulos tienen miedo, pues no hace mucho, cuando Lázaro murió y Jesús se disponía a ir de Perea a Judea, Tomás les había dicho a los demás: «Vayamos nosotros también y muramos con él». Así que ir a Jerusalén es arriesgado, y es normal que los discípulos estén asustados. Con el fin de prepararlos para lo que viene, Jesús lleva a sus apóstoles aparte y les dice: «Estamos subiendo a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de las naciones que se burlarán de él, le darán latigazos y lo ejecutarán en un madero. Y al tercer día será resucitado». Esta es la tercera vez que Jesús les habla a sus discípulos sobre su muerte y resurrección. Pero en esta ocasión les menciona que lo van a ejecutar en un madero. Aunque los discípulos lo están escuchando, no comprenden del todo lo que Jesús les quiere decir. Tal vez sea porque esperan que se restablezca el reino de Israel y desean disfrutar de gloria y honra en un reino terrestre con Cristo. La madre de los apóstoles, Santiago y Juan, que probablemente es Salomé, también viaja con ellos. Debido al carácter impetuoso de estos dos apóstoles, Jesús les ha dado un nombre que significa hijos del trueno. Hace algún tiempo que ellos desean ocupar un lugar importante en el reino de Cristo y su madre lo sabe. Así que ella se acerca a Jesús y se inclina ante él para pedirle un favor en nombre de sus hijos. Entonces Jesús le pregunta: «¿Qué es lo que quieres?». Ella le responde: «Manda que mis dos hijos se sienten contigo en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». En realidad, esta petición viene de Santiago y Juan. Así que Jesús, que acaba de describir la situación tan vergonzosa y humillante que les espera, les dice: «Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa de la que yo estoy a punto de beber?». Ellos le responden: «Sí podemos». Sin embargo, es probable que no comprendan lo que eso implica para ellos. A pesar de todo,
Jesús les dice: sí, ustedes van a beber de mi copa, pero yo no soy el que dice quiénes van a sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Esos lugares son para aquellos para quienes mi Padre los ha preparado. Al enterarse de lo que han pedido Santiago y Juan, los otros 10 apóstoles se molestan mucho. Quizás Santiago y Juan expresaron sin rodeos sus ambiciones cuando los apóstoles discutieron anteriormente sobre quién era el más importante. Sea como sea, esta petición demuestra que ninguno de los 12 apóstoles ha aplicado el consejo de Jesús de portarse como uno de los menores. Siguen teniendo el deseo de destacar. Así que Jesús decide corregir este desacuerdo y la situación desagradable que está creando. Llama a los 12 apóstoles y les aconseja con bondad. Saben que los que parecen gobernar a las naciones dominan al pueblo y que sus hombres importantes tienen autoridad sobre la gente. Entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el esclavo de todos. A continuación, Jesús les menciona que deben imitar el ejemplo que Él mismo les ha puesto. Les dice: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Jesús lleva unos 3 años sirviendo a los demás y lo hará hasta el punto de morir por la humanidad. De modo que sus discípulos deben tener esa misma actitud. Deben estar dispuestos a servir en vez de que les sirvan y portarse como uno de los más pequeños en vez de desear una posición prominente. Muy bien, muchas gracias, hermano Reyo, por tu lectura. Pasemos a las preguntas aquí impresas en esta historia. ¿Cómo prepara Jesús a sus discípulos para lo que les espera? Hermana Rivera, Alfa. Jesús en varias ocasiones, ya esta era la tercera vez que le hablaba a los discípulos sobre su muerte y resurrección. Le dice en esta ocasión que lo iban a condenar a muerte, que lo iban a entregar a hombres de las naciones, y hasta le dice que lo iban a ejecutar en un madero y que iba a ser resucitado. Así que ya no era la primera vez. Se supone que ellos debían haber comprendido el asunto, pero no. Muy bien, correcto. Hermana González, Mari Carmen. Siguiendo el comentario de Alfa, lo que estos discípulos parece que esperan es que se restablezca el reino de Israel y entonces poder ellos disfrutar de gloria y honra en este reino terrestre de Cristo. Sí, muy bien. ¿Qué le piden 2 apóstoles a Jesús y cómo reaccionan los demás? Este momento está intenso. A ver, hermano Herrera. Pues a través de su madre, que hace un poco de porteadora, le pide a Jesús que los ponga a sus hijos en una posición encumbrada al lado de Jesús, uno a su lado derecho y otro al lado izquierdo. Muy bien, nada más eso querían. ¿Y cómo reaccionan los demás cuando se enteran? Ariana Salvanés. Se molesta mucho porque todos tienen el deseo de destacar. Muy bien. ¿Cómo corrige Jesús a sus apóstoles por su deseo de prominencia? A ver, una expresión, hermana Morata, de este lado, por favor. Pues deben de estar dispuestos a servir en vez de que les sirvan y portarse como uno de los más pequeños, en vez de desearles una posición prominente. Muy bien, esas palabras se las comentó a los apóstoles. Hermana Puri González. Y entre otras cosas le dicen que ellos no saben lo que están pidiendo, que si ellos son capaces de beber de la copa que él está dispuesto a beber. Claro, ellos no lo entienden todavía o no comprenden la situación. Muy bien. Hermana Esperanza de Alonso. Sí, porque la pregunta de Jesús es muy oportuna en este momento, ¿no? Dicen, es que para que nos pongas en un lugar encumbrado, más o menos, ¿no? Y dice, pero ¿os dais cuenta lo que estáis pidiendo? Y dicen, sí, pero verdaderamente no entienden la pregunta que Jesús les está haciendo, no entiende el por qué ellos responden sí, porque
no es una pregunta muy sencilla la que les está pidiendo. Muy bien. Ahora vamos a ir a algo de aplicación de este relato, ¿verdad? Gracias por sus comentarios. Vamos a leer unas porciones aquí de las citas de los evangelios que contienen esta historia. Dirijan su atención a Mateo capítulo 20, por favor. Primero vamos a destacar algunos puntos sobre el hecho de que Jesús predice su muerte. Alguien, por favor, que lea Mateo 20, del 17 al 19, por favor. Hermana Tercero, por favor. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús se llevó aparte a los 12 discípulos y les dijo por el camino: «Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de las naciones que se burlarán de él. Le darán latigazos y lo ejecutarán en un madero, y al tercer día será resucitado». Muy bien. Bueno, aquí el versículo número 17 dice que Jesús se los lleva aparte. Si leemos los relatos paralelos de Marcos y Lucas, vamos a encontrar lo mismo, de que Jesús los apartó. Ahora bien, ¿por qué Jesús apartó a sus apóstoles para comentarles estos detalles? El tercer párrafo de la historia nos comenta algo al respecto. Hermana Montemayor. El párrafo dice literalmente que era para prepararlos para lo que venía. Y claro, llama la atención porque ellos ya tenían miedo antes. O sea, Jerusalén era muy peligrosa, ya se había visto la clase de personas que iban a encontrar ahí cuando se produce el que Lázaro está a punto de morir. Pero también llama la atención que Jesús en este momento no suaviza la situación. O sea, en lugar de decirles que no va a pasar nada, al contrario, es muy claro y especifica mucho qué tipo de muerte va a sufrir él también. Sí, muy bien. Hermano Rivera. Al leer esto pensaba en lo que podemos hacer nosotros con quienes estudian la Biblia hoy. Se nos ha enseñado que debemos prepararlos para lo que les viene. Jesús no solo le estaba hablando a sus apóstoles de lo que les sucedería a él, sino también les estaba preparando a ellos. Cuando estudiamos la Biblia con alguien, se nos anima a que de antemano les preparemos para la oposición, para la persecución. No les vamos a meter miedo con lo que están estudiando, pero sí les vamos a preparar anticipando que van a recibir cierta oposición por estudiar la Biblia. Y eso, el saberlo de antemano, les va a ayudar a estar preparados y superar esa prueba. Muy bien. El párrafo 1 de la historia dice que iban viajando por Perea, cruzaron el río Jordán cerca de Jericó y ya les falta poco para llegar a Jerusalén. Bueno, para que lo podamos comprender un poquito más, vamos a poner el mapa en los monitores, por favor. Entonces, allí ustedes pueden observar Perea, ¿verdad? Está encerrado allí en un rectángulo. Y luego se puede ver Jericó en un elipse. Y más abajo observamos Jerusalén, que también está allí marcado. Bueno, el viaje de Jericó a Jerusalén, que es más o menos el trecho que les faltaba para llegar, estamos hablando de 27 kilómetros, un día de viaje. Jesús, cuando se dirigía esta ocasión a Jerusalén, prácticamente ya no iba a salir de Jerusalén. Sabía lo que venía por delante. Es como si ustedes caminaran, por ejemplo, de aquí de Ajalbir a Ventas, 27 kilómetros, pero aquí es plano. Este camino no era plano, porque los relatos dicen que iban subiendo a Jerusalén. O sea, Jericó estaba a un nivel de mar y Jerusalén estaba a otro nivel de mar. Había cuesta arriba. El viaje no era fácil, pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Ahora bien, pregunto, ¿cómo en imitación de Jesús el cuerpo gobernante está haciendo algo con nosotros para que estemos preparados a lo que viene? ¿Qué está haciendo el cuerpo gobernante con nosotros también, ante lo inminente que viene? Hermana Fanny Martínez.
Pues últimamente, sobre todo por asambleas, nos está preparando para lo que va a venir. En las publicaciones también estamos viendo situaciones que nos hacen vivir cómo será la gran tribulación, cómo hemos de prepararnos ahora para esos momentos. Parece que el cuerpo gobernante piense que es inminente, que en cualquier momento podría dar un vuelco la situación mundial y comenzar la gran tribulación. Muy bien, muy bien. Hermana, al lado de Mari Carmen González, por favor. También nos está preparando por medio de los domingos de las atalayas, del estudio de la atalaya, nos está dando bastante instrucción como para ponerlo en práctica, porque sí, estamos viendo que se nos vienen tiempos bastante tenebrosos. Muy bien, como el gran maestro hizo con los apóstoles. Ahora vamos a Mateo capítulo 20 y alguien que nos lea, por favor, el versículo 20 y 21. Mateo 20, 20 y 21. Hermana Albanés, por favor. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus 2 hijos y se inclinó ante él para pedirle algo. Él le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que mis 2 hijos se sienten contigo en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Muy bien. Y ahora vamos al relato paralelo de Marcos, capítulo 10, y alguien que nos lea el versículo 35 al 37. Hermana Paquita Herrera, por favor. Santiago y Juan y los 2 hijos de Zebedeo se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó él. Ellos le contestaron, concédenos sentarnos contigo, uno a la derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Muy bien. Entonces Mateo dice que fue la madre y Marcos dice que son los hijos. ¿Quién quería prominencia, la madre o los hijos? Hermana Seila Morón. Pues parece una aparente contradicción en el relato, pero lo que parece ser que sucedió es que los propios hijos sí hablaron con su madre de este deseo que tenían y le dijeron que hiciera la petición a Jesús. Por eso también cuando el relato de Mateo dice que los discípulos se enfadan con los hijos y no con la madre, es porque ellos la petición venía realmente de ellos. Muy bien, muy bien. Podemos poner la ilustración la ilustración principal, podríamos decir, de esta historia. Comentarios sobre esta ilustración. Hermana García. Probablemente la madre era tía de Jesús, entonces tenía confianza con él. Por eso los hijos la utilizan para que vaya y se le ve ahí Jesús escuchándola y ella pidiéndole por sus hijos. Muy bien. Hermano Martínez, Óscar. Fue una petición muy concreta, no cerca del rey, sino a la derecha y a la izquierda. Posiblemente todavía pensaban en un reino literal, no entendían todavía algunos conceptos, y entonces pensaron que interesante, un hijo a la izquierda y otro a la derecha. Tenían todavía el punto de vista de la sociedad judía, de las clases y la autoridad que Jesús ahora trata de combatir. Muy bien. Ahora pongamos la otra ilustración, donde están los hijos. Los hijos del trueno. A ver, ¿qué actitud ustedes observan en estos apóstoles, en este relato, en esta ocasión? Hermano Rodríguez, Pedro Luis. Bueno, ellos tenían plena confianza en su madre, porque una madre es una madre, sabían que iba a hacer bien el papel. Lo que estarían observando es la reacción de Jesús, a ver si por casualidad pues iba todo bien como ellos esperaban y tenían ese premio. Claro, a ver si el primo nos concede, ¿no?, el favor. Pero ahora pregunto, hermanos, ¿por qué es peligroso buscar prominencia?
¿Por qué es peligroso? Hermano Juan Ignacio Reyo. Porque nos hace perder de vista el punto primordial de nuestra adoración, que es darle honra a Jehová como soberano del universo, y entonces nos pone en un peligro también a nosotros de apartarnos de la adoración verdadera. Muy bien. Hermana Angelines. El mismo Jesucristo habla de una parábola que dice que es cuando vayas a un banquete que no te sientes en los lugares más prominentes, porque puede llegar el que está haciendo el banquete y te diga que te levantes y te vayas a un lugar más bajo, y la vergüenza que vas a sentir va a ser grande. Por eso no debemos de buscar prominencia, sino ser lo más discretos posibles, y si nos tiene que dar prominencia, que nos la den otros, no nosotros mismos. Gracias, Angelines. Hermano Smith. El orgullo, que es uno de los instrumentos de Satanás. Muy bien. Ahora bien, ya ustedes atinadamente comentaron, como dice, por ejemplo, Mateo 20, versículo 24, 24, que cuando los otros ya se enteraron, bueno, pues sí, claro, se enojaron, se indignaron. Entonces, cuando se busca prominencia de manera equivocada, ¿qué podemos provocar en la congregación? Hermano de Lucas, Enrique. Pues podemos poner en peligro la unidad de la congregación. Eso fue lo que pasó con el resto de los apóstoles. Cuando se enteraron de la petición, se generó un clima inadecuado y poco edificante. Así que lo que podemos hacer es perjudicar la relación con otros y la unidad ahora la podemos poner en peligro. Muy bien. Ahora alguien que nos lea Mateo 20. Versículo 25 y 26. Hermana Lidia Alonso, por favor. Pero Jesús les reunió a todos y les dijo: saben que los gobernantes de las naciones dominan al pueblo y que los hombres importantes tienen autoridad sobre la gente. Entre ustedes no deben ser así. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás. Muy bien. Y el 27 también, por favor. Lidia, por favor. El versículo 27. Y el que se quiera ser primero entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás. Gracias, Lidia. ¿Dónde estriba la verdadera grandeza? En la congregación cristiana. ¿Y quién es el ejemplo perfecto? Hermana Raquel Rodríguez. En servir a los demás por amor. Y el ejemplo excelente lo puso Jesús, que aun siendo la segunda persona más importante del universo, se humilló bajando aquí a la tierra y durante todo el tiempo que estuvo aquí lo que hizo fue servir a los demás por amor. Muy bien. Ahora, alguien que lea de Mateo 20, el versículo 23. Hermana Susana Pérez. Él les dijo: sí, ustedes van a beber de mi copa, pero yo no soy el que dice quiénes van a sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Esos lugares son para aquellos para quienes mi Padre los ha preparado. Muy bien. ¿Qué ejemplo nos puso Jesucristo a los que tenemos cierto grado de autoridad en la congregación cristiana? Hermano Alonso Pablo. Que sin duda las decisiones no las tenemos que tomar nosotros. Tenemos que siempre apoyarnos en los principios que la Biblia nos da, que el esclavo fiel y prudente nos marca las pautas a seguir, y de esta manera siempre acertaremos más que si lo hacemos de nuestra propia iniciativa. Gracias. Bien. Y hermano Fonseca, de este lado. Sí, los que llevan la delantera están para servir a los demás, no para que les sirvan a ellos mismos. Bien, muy bien. Y hermano Martínez, Óscar.
Y en el orden teocrático hay cosas que tenemos autoridad para decidir, pero otras no. Son decisiones del cuerpo de ancianos, del superintendente de circuito, de la sucursal, del cuerpo gobernante. Así hay que saber dónde termina nuestro derecho a decidir y teocráticamente dejar que quien tenga la autoridad decida, no nosotros. Ahí está. Jesús nos puso el ejemplo. Así que, hermanos, en resumen, como escribió un escritor francés, la grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. Y otra cita de otro escritor francés: para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ellos. Grabémonos bien estos consejos de Jesús. Preparémonos para lo que viene y hagamos caso de las advertencias del cuerpo gobernante. Así como Jesús preparó a sus apóstoles, los ungidos, los que llevan la delantera, nos están preparando. Y corrijamos si tenemos algún deseo de prominencia incorrecto en el corazón. Sin duda ha sido una reunión excelente, ¿verdad? ¿Cómo podríamos resumirla? Bueno, primero hemos visto que Jehová es el Creador supremo. Solo hay un Creador, es Él. Y hemos visto qué hizo cada día creativo, ¿verdad? Pero al final del día sexto trajo a la existencia, se ha dicho desde aquí, una criatura completamente diferente a las demás. Y qué bonito, porque Jehová nos podía haber hecho de otra manera, pero nos puso su personalidad. La personalidad de Jehová la llevamos nosotros dentro. Por eso podemos imitarle. Por eso Pablo dice después: vístanse de esa personalidad. Qué gran regalo nos dio Jehová, que nos pareciéramos a Él, ¿verdad? Así vimos también que Jesús no fue creador, no fue un co-creador con Jehová, no. Fue un medio que Jehová utilizó, ¿no? Es verdad que utilizó a veces el poder de Jehová, pero el poder era de Jehová, la fuente de la vida. Jehová es la fuente de la vida y toda la creación le debe la vida a Él, se dijo también, ¿verdad? De hecho, Jesús mismo atribuyó la creación a Jehová. Cuando frente a aquellos que estaban criticando, dijo: no los creó, los hizo un macho y hembra, o hombre y mujer, en el principio. Así, Jehová atribuyó la creación a Jesús, Jesús atribuyó la creación a Jehová. Bueno, seamos mejores maestros. Saber cómo fuimos creados nos da paz. Esto es importante, hermanos, porque las personas que no saben que fueron creadas no tienen paz. Y no ven su futuro. Pero esto, el saber que hemos sido creados influye en nosotros, influye en el concepto que tenemos de nosotros mismos también. Dice la publicación, cómo vemos los problemas que nos aquejan también. Y vimos algunos que destacó muy bien el hermano, ¿verdad? Hemos visto también resaltar el valor práctico a la hora de predicar, por contrastes. Qué bonito, ¿verdad? La persona tiene que ver valor práctico para ella. Por lo tanto, si ella habla de una cosa diferente, amoldémonos a lo que está diciendo y lleguemos a su corazón para que ella pueda cambiar y se acerque a Jehová. En nuestra vida cristiana, ¿verdad? No basta con saber que hemos sido creados y a la imagen y semejanza de Dios. Queremos decírselo a otros, queremos decírselo. Y esto es lo que vimos también con estos dos vídeos tan bonitos. Nos aseguramos bien de la creación, razonamos sobre ella y pensamos cómo explicarlo a otros. Y la próxima semana veremos los capítulos 3 a 5 del libro de Génesis y veremos, entre otras cosas, a qué llevó las terribles consecuencias de la primera mentira. Ahí está, en el capítulo 3, ¿verdad? En buscarnos perlas escondidas se contestará una pregunta, aunque ahora no viene ya para contestar, pero resaltamos esta, ¿verdad? ¿En qué sentido empezó a invocar el nombre de Jehová la gente del tiempo de Nos? Muy interesante. Después veremos cuál es el nombre de Dios en la primera revisita. Y es curioso, ahora el esclavo, a partir de la próxima reunión,
nos pone, cuando hagamos la primera, bueno, no es la primera revisita, es la primera conversación. Cuando hagamos una conversación, una revisita, nos va a poner allí para pinchar los dos sitios donde podemos ir directamente, o sea, al Buenas Noticias o al Libro Enseña. Hay unas partes donde podemos pinchar y nos sale directamente donde está el texto. Maravilloso. El esclavo nos lo está poniendo fantástico, ¿verdad?, para poder predicar. Bien, hermanos, nuestra vida cristiana también. Es curioso, se introducirá una asignación de 15 minutos cómo empezar conversaciones con los tratados. Esto es muy importante. Los tratados se dan mucha importancia, y es que la tienen, porque son muy útiles. Lo veremos el próximo día también. Y bien, hermanos, vamos a concluir cantando la canción 18, canción muy bonita que habla de gracias por el rescate. Queremos dar gracias por el rescate que nos dio Jehová. Canción número 18.